Saludo, en el presente video explicaremos el desarrollo del laboratorio número 8 del método cascada y paso a paso de la materia de automatización en el software de FluidSim. Los integrantes del grupo son Luis Fernando Sánchez, Nayeli Cortés y Juan Sebastián Guevara. Bueno, para dar comienzo con el desarrollo del laboratorio número 8, en primera instancia debemos realizar la secuencia A más, B más, B menos y A menos por medio del método cascada. Aquí podemos encontrarnos con una serie secuencial de relés asignada a cada grupo. Estos relés tendrán sus obturadores asociados, los cuales permitirán realizar la secuencia según la activación de los diferentes relés y el cambio de estado que estos producen en sus respectivos obturadores. Siguen de manera secuencial y activando los grupos según se establece en la tabla realizada previamente. Estos obturadores permitirán el paso de corriente a unos solenoides. Estos solenoides irán conectados o enviarán sus señales respectivas a las válvulas incodistables. Dependiendo del caso, estas válvulas realizarán el movimiento de desplazamiento y retroceso. Como estamos usando el método cascada, habrán situaciones en las que un obturador estará asociado a un movimiento de esta válvula sincodistable, lo que permitirá el desarrollo o el desarrollo del avance o retroceso de un cilindro. Entonces, para dar comienzo al inicio del circuito, lo que debemos hacer es activar el pulsador obturador S0, el cual nos permitirá energizar el relé K3, el cual activará los obturadores asociados y nos permitirá el paso de la corriente. Luego de esto se activará el interruptor obturador S1, el cual dará inicio a la secuencia. Bueno, y continuamos con la secuencia más, B menos, A menos, por el método paso a paso. Como podemos observar en primera instancia, ahora contamos con fases, las cuales están asociadas a cada movimiento del cilindro en cuestión, ya sean para un movimiento de avance o un movimiento de retroceso. Igual que con el método anterior, podemos observar que cada una de estas fases compone un relé. Este relé tiene sus respectivos contactos asociados, los cuales ejecutarán la secuencia de forma organizada como se estableció previamente en el desarrollo de la tabla. Entonces, bueno, como podemos ver en esta parte de acá, donde dan los solenoides, se tiene que es una secuencia continua, donde el obturador K1 está asociado al solenoide A1, el solenoide K2 el obturador K2 al solenoide B1, y así sucesivamente. Esto nos quiere afirmar que la secuencia se establece de manera ordenada en la parte de los solenoides y ningún obturador está asociado a algún movimiento de la válvula sincodistable a alguno de los dos cilindros. Entonces, teniendo esto en cuenta, para comenzar con la activación del circuito, lo primero es pulsar el pulsador obturador S0, el cual habilitará el relé K4 y enclavará nuestro circuito para posteriormente oprimir el interruptor obturador S1, cual permitirá el desarrollo de nuestra secuencia. Bueno, y siguiendo con el laboratorio número 8, ahora nos encontramos en el punto número 2, que nos plantea la secuencia A más, B menos, C menos y A menos, la cual está desarrollada en el método cascada. A diferencia de los dos ejercicios anteriores, ahora nos encontramos con tres cilindros, el cilindro A, el cilindro B y el cilindro C. El principio de funcionamiento es el mismo que con el primer circuito realizado en método cascada. Nos plantea que por cada relé
existir obturadores asociados. Estos deben corresponder a las posiciones definidas previamente en la tabla respectiva, las cuales generarán una secuencia, la cual estará habilitada por los obturadores. Los selenoides mandarán las señales respectivas a las válvulas 5 biestables y estas permitirán el paso de aire al cilindro de doble efecto. Entonces, con diferencia del circuito anterior, podemos notar que el obturador asociado al relé K1 permitirá el paso de la corriente hacia el solenoide A1, cual realizará su movimiento de avance, y cuando éste llegue a la posición A+, permitirá la energización del solenoide B1. Ocurre un caso similar con el obturador de relé K2, que energizará el solenoide B0, y el cilindro al desplazarse a la posición B0, B-, energizará el solenoide C1. Esto también es de acuerdo a lo realizado en las tablas, y a continuación veremos el desarrollo de este circuito. Bueno, ahora tenemos la secuencia A más, B más, B menos, C más, C menos, A menos por el método paso a paso. Igual que lo sucedió con el punto del paso a paso anterior, nos encontramos con nuestras diferentes fases que corresponderán al movimiento de cada uno de los cilindros, ya sea de avance o retroceso. Contamos con que el relé K1 habilitará el obturador K1 y está el solenoide A1. El relé K2 activará el obturador K2 y está el solenoide B1, y así sucesivamente. Al igual que los otros circuitos, tenemos la diferencia secuencia podemos visualizar la secuencia por medio de los siguientes obturadores, los cuales representan las posiciones del cilindro. Entonces encontramos A más, B más, B menos, C más, C menos y A menos, que según lo acontecido en la tabla desarrollada, nos permitirán la energización correcta de cada etapa de los relés para que la secuencia se desarrolle de manera continua. Entonces, a continuación veremos el desarrollo de esta secuencia. Bueno, entonces para el desarrollo del punto 3, que es la secuencia A más, B más, C más, D más, D menos, C menos, A menos y B menos, por método cascada, tenemos que contamos con 4 solenoides asociados al relé K1, y cada uno de los solenoides desde B1 a D1 tienen asociado una posición respectiva de los cilindros A, B, C por medio de obturadores asociados al movimiento de desplazamiento A más, B más y C más. Esto se hace ya que las cuatro posiciones de desplazamiento se realizan de manera ordenada, por lo cual podemos asociar el movimiento de desplazamiento de un cilindro a el respectivo solenoide del cilindro siguiente, lo que nos permite realizar 4 avances de manera ordenada con un solo relé. Terminar dicha secuencia, el cilindro D terminará en la posición de más. Esto permitirá que el obturador de más se cierre y energice el relé K2. Cuando el relé K2 se energiza, activará el obturador K2, cual permitirá el paso de la corriente al solenoide de 0, que permitirá que el cilindro D regrese a posición de menos. Cuando éste regrese a dicha posición, cerrará el obturador asociado a la posición de menos y permitirá la energización del solenoide C0, que permitirá el desplazamiento del cilindro hacia la posición C-. Esto cerrará dicho obturador y energizará el relé K3, el cual permitirá el retroceso del cilindro A debido a la energización del solenoide A0.
Cuando el cilindro A llegue a posición A menos, activará el obturador A menos, que energizará el solenoide B0, cual permitirá el retroceso del cilindro B a la posición B menos y reiniciará el ciclo. A continuación veremos el funcionamiento de este circuito. Ahora nos encontramos con la secuencia A más, B más, C más, D más, D menos, C menos, A menos y menos por método paso a paso. Todo es igual que con los circuitos anteriores del método paso a paso. Tenemos nuestras 8 fases características de los movimientos de los 4 cilindros presentes en este circuito. Al igual que con los métodos anteriores, los obturadores asociados a cada fase, desde la fase 2, irán en orden ascendente: A más, B más, C más, D más, D menos, C menos, A menos, y el movimiento final, el B menos, se encargará de alimentar nuevamente la secuencia desde su origen y permitirá la repetición de este. Los obturadores asociados a las diferentes fases corresponderán a un cilindro, el cual se activará según el orden establecido. Y como podemos ver, la secuencia también va en orden de avance, yendo desde el obturador K1 hasta el K8 y desde el solenoide A1 al B0, ejecutando la secuencia de la manera correcta como nos lo plantea el enunciado del ejercicio. Entonces, a continuación veremos la activación de este circuito. Bueno, y siguiendo con el punto número 4, tengo una secuencia A más, B más, A menos, B menos por el método cascada. Esta secuencia es muy parecida al método del punto 1 y con el cual cuenta con sus respectivos grupos, un solenoide, un relé K1 con sus respectivos obturadores K1. Este relé activará el obturador K1, que activará el solenoide A1, permitiendo que el cilindro A se desplace a posición A más. Cuando este llegue a posición A más, activará el obturador A más, que activará el solenoide B1, que permitirá el avance del cilindro B a posición B más. Cuando este llegue a posición B más, activará el relé K2 y sus obturadores asociados, lo que permitirá el accionamiento del solenoide A0, que permitirá el retorno del cilindro a la posición A menos. Esto activará el obturador A menos, que permitirá la energización del relé K3 y sus obturadores asociados, que activará el relé K3 y este a su vez al solenoide B0, que permitirá el retroceso del cilindro B a la posición B menos, y con su respectivo obturador podremos reiniciar el ciclo. Entonces, a continuación veremos el funcionamiento de este circuito. Bueno, y para finalizar el laboratorio número 8, nos encontramos con la secuencia A más, B más, A menos, B menos, realizada por el método del paso a paso. Entonces, bueno, al igual que con los métodos anteriores, contamos con 4 fases. Cada fase asocia a un relé y este relé a sus respectivos obturadores, los cuales desarrollarán una secuencia específica en la tabla del desarrollo de esta secuencia. Entonces, podemos ver que desde la creación de el relé K2, podemos ver los obturadores correspondientes al avance o retroceso del cilindro ordenados en orden: A más, B más, A menos, B menos, los cuales nos permitirán la activación de los relés después del movimiento de uno de los cilindros y activará la siguiente fase, como podemos ver acá, donde se activa el relé K1 y se activa el solenoide A1,
lo que permite el desarrollo de la secuencia y el avance del cilindro a la posición A más. Cuando éste llegue a la posición A más, activará el relé K2 y así sucesivamente sucederá con todas las fases de nuestro ciclo. Entonces a continuación veremos el funcionamiento de esta secuencia.